Batalla de Jerusalén en 1917. Comienza el avance en los montes de Judea. A pesar de la continua presión de la EF, los dos ejércitos otomanos operaban en terrenos que favorecían la defensa. En adición a la retaguardia dejada por el 20º Cuerpo, el séptimo ejército otomano, que se retiró a las montañas, el séptimo ejército había logrado establecer una línea de trincheras principalmente individuales que corría de sur a suroeste en una serie de elevaciones, hasta 4 millas, 6,4 kilómetros, de Jerusalén, con el apoyo de reductos bien situados. El reconocimiento aéreo del 17 de noviembre descubrió que la carretera norte de Jerusalén a Nablus estaba atestada de refugiados. El cuarto regimiento de caballería ligera entrando en un desfiladero, cerca de Latrun. El 18 de noviembre, cuando Allenby se encontraba en el cuartel del 21 Cuerpo británico en el Castine, tomó la decisión de seguir de cerca al séptimo ejército otomano en los montes de Judea. Esto se ideó con la certidumbre de que el ejército otomano tenía poco tiempo para reagruparse o para construir defensas que, con más tiempo, podrían resultar inexpugnables. El plan de Allenby era evitar enfrentamientos en o cerca de Jerusalén, cortar todos los accesos por carretera a la ciudad y obligar al ejército otomano a evacuarla. Ordenó a 2 divisiones de infantería, la 52ª en Lowland, Mayor General J. Hill, y la 75ª División en Mayor General P. C. Palin, y a 2 divisiones montadas, las divisiones montadas de caballería y australiana, comenzar el avance. Notados estas fuerzas deberían moverse hacia el este desde Latrun, que había sido capturado el 16 de noviembre, en la misma dirección que la carretera de Jaffa a Jerusalén. La infantería de la 75ª División tenía que avanzar por la carretera principal, a pesar de las varias demoliciones llevadas a cabo por los otomanos, que se retiraban por la carretera asfaltada que corría de este a oeste a través de ambas. 3031 a la izquierda y al norte de la 75ª se encontraba la 52ª en Lowland División, que se abría paso a través de carreteras secundarias o vías del Hada Jerusalén. Más al norte, a la izquierda de la 52ª en Lowland, la división montada de caballería tenía que moverse al norte y al noroeste. Su objetivo era cortar las líneas de comunicación del séptimo ejército otomano en Bire, a 8 millas, 13 kilómetros, al norte de Jerusalén, en el camino de la carretera de Jerusalén a Nablus. Las brigadas sexta, octava y 22ª de la división montada de caballería, junto a la 20ª Brigada y la Real Artillería montada, E13LB, se movieron hacia el norte a través de la antigua vía romana del Hada Ramleh, a través de Berfilia y Baitur el Tata, hacia Bire. Al mismo tiempo, la 53ª Wells División en Mayor General SF, Matt, avanzaba hacia el norte, a lo largo de la carretera de Beerseba a Jerusalén, para tomar Hebrón y Belén, antes de moverse hacia el este para asegurar el camino de Jerusalén a Jericó. La 75ª División, junto a las divisiones montadas de caballería y australiana, comenzó su entrada a los montes de Judea. El 18 de noviembre, todos los ejércitos que han tratado de tomar Jerusalén han pasado por aquí, salvo el de Josué. Filisteos e hititas, babilonios y asirios, egipcios y romanos y griegos, caballeros cruzados francos, todos han pasado por aquí, y todos han regado la colina de ambas con su sangre. El primer objetivo era capturar y asegurar las alturas a ambos lados de la carretera de Jaffa a Jerusalén en ambas, para que la 75ª División pudiera avanzar por la carretera en los montes de Judea. Ascendiendo por la línea de ferrocarril en Wadi Surar, a la derecha de la infantería de la 75ª estaba la 2ª Brigada de Caballería Ligera de la División Montada Anzac, que se unió temporalmente a la División Montada Australiana. El 9º Regimiento de Caballería Ligera llevó a cabo un movimiento de giro hasta Wadi Selmen, al norte de ambas, para llegar al pueblo de Yalo, a 2 millas, 3,2 kilómetros, al este. Después de esta exitosa operación, la División Montada Australiana movió el resto de su campamento a la desembocadura del Nar Sukereir. Continuando el avance en la mañana del 19 de noviembre, la infantería de la 75ª División encontró a ambas evacuada, pero la vanguardia del 8º Regimiento Montado de la División Montada de Caballería y la 3ª Caballería del Condado de Londres lucharon a 2 millas, 3,2 kilómetros, de Baitur el Tata esa noche, mientras que la 22ª Brigada Montada alcanzó Siltaa. La 75ª División,
a tan solo 2 millas y 3,2 kilómetros, después de la entrada de la carretera hacia Jerusalén en los montes de Judea. Esta corre a través del paso fácil de defender de Bab al-Wad. El 19 de noviembre, la infantería de la 75ª División avanzó por la carretera. Su 232ª Brigada había dejado Abu Suseu a las 7 de la mañana y 30 para ocupar la ciudad desierta de Ambas. Hasta las 11 horas, las tropas indias del 58º Fusileros de Vaughan de la 234ª Brigada habían luchado en la carretera hasta llegar a las alturas de Bab el-Wad. Tras Bab el-Wad, la carretera a Jerusalén continuaba a través de valles profundos y estrechos, sobre las estribaciones escarpadas, y alrededor de los desniveles de las colinas rocosas. A pesar de que había otras vías para atravesar los montes, estas eran un amasijo de vías sin asfaltar, caminos ásperos y rocosos y a menudo, poco más que caminos para transitar en burro, que ocasionaron que el movimiento de infantería, caballería desmontada y artillería fuera muy difícil. La áspera pista serpenteaba a través de estrechos valles y se apoyaba sobre deformadas crestas afiladas, que eran rotas por colinas cónicas y las sucesivas capas de rocas que sobresalían de sus laderas, a unos pocos metros. Era virtualmente imposible enviar avanzadas al norte o al sur de la carretera principal, apoyadas por la artillería. Con las fuertes lluvias y las condiciones frías, húmedas y fangosas, se constató que era imposible desplegar armamento de la 75ª División fuera de la carretera. Ese armamento había sido traído por equipos de hasta 8 caballos por pieza el día anterior. Todas las actividades militares se hicieron aún más difíciles por las condiciones de invierno. El suelo estaba resbaladizo y nieblas negras y densas tempranas redujeron la visibilidad. Ningún avance era posible después de las 5 horas, momento en el cual el principal puesto militar se ubicaba a menos de 1 milla de la aldea de Saris. Las unidades de infantería de la 75ª División habían avanzado 10 millas y 16 kilómetros desde la mañana. Ellos acamparon a horcajadas en la carretera, bajo el fuego de los francotiradores otomanos. Típico paisaje de los montes de Judea en 1917. Durante la noche del 19 de noviembre, una tormenta eléctrica seguida de un aguacero torrencial cayó sobre ambos ejércitos. En pocas horas, cada cauce en las estribaciones y en la llanura estaba inundado. El suelo negro, duro y firme del verano, en condiciones invernales se convirtió fangoso y pesado para la marcha y casi intransitable para los vehículos con ruedas. La temperatura, que había sido caliente durante el día y agradable por la noche, disminuyó rápidamente hasta convertirse en un frío penetrante. Los soldados de infantería habían estado marchando con su uniforme de verano ligero, con pantalones cortos de tela cruzada y túnicas. Con solo una manta y barra diagonal o solo un abrigo, esa ropa solo daba una poca protección contra la lluvia y el intenso frío. En estas condiciones, las fuerzas otomanas encontradas en el camino fueron las retaguardias que von Falkenhayn había ordenado dejar al 20º Cuerpo, ya que éste se retiró nuevamente a defender Jerusalén. Establecidas sobre las crestas montañosas, estas retaguardias estaban compuestas por grupos pequeños ubicados en las colinas. Cada una de esas posiciones fueron atacadas por tropas indias y nepalíes, tropas que derrotaron a los defensores. Las posiciones de los ejércitos otomanos. En adición a la línea de Nar-Sukrerir, que se extendía hasta Beit Jibrin junto con Summei y el Tine, donde se libró la batalla de Mugarri, las posiciones de la EF y los ejércitos otomanos en la noche del 19 de noviembre de 1917 se observan en el mapa esquemático. Con su sede en Nablus, el 7º ejército otomano se desplegó para defender Jerusalén. Su flanco izquierdo estaba cubierto por la 3ª División de Caballería del 3er Cuerpo. La infantería de la 27ª División estaba ahorcajada sobre la carretera de Hebrón a Jerusalén. La infantería de la 53ª Wells División del 20º Cuerpo sostuvo una línea delante de Nevis Sambuil, con la infantería de la 26ª División en reserva. La infantería que defendía Bire en el camino de Jerusalén a Nablus pertenecía a la 24ª División, con la infantería de la 19ª División a mitad de camino entre Bire y Nablus. El 8º Ejército Otomano, con sede en Tulkarem, desplegó su 22 Cuerpo en el campamento del Nar el-Auja. Se extendían desde la costa las 3ª, 7ª y 16ª divisiones, prácticamente en línea con la infantería británica de 54ª División en el interior.
los intentos de cortar la carretera de Nables. La brigada de infantería líder de la 52ª, el Lowland División alcanzó Bait-Like al 19 de noviembre moviéndose a lo largo de una pista al norte de la carretera principal hacia Kuryet-el-Enab, contra una retaguardia otomana muy decidida y formidablemente armada con ametralladoras en Kustal y Bait Duka. Las posiciones otomanas fueron fuertemente defendidas y la 52ª, el Lowland División no pudo avanzar hasta que una niebla bajó poco antes de anochecer del 21 de noviembre, dando la oportunidad a la 75ª División para desplegarse rápidamente, subir la cresta y derrotar a las fuerzas otomanas a bayonetas. Esa noche, los soldados británicos consumieron sus raciones de hierro, llevadas por los hombres como raciones de emergencia, y algunos encontraron refugio en un gran monasterio y sanatorio, de condiciones miserables. La noche era fría con fuertes lluvias, y los que no encontraron refugio se vieron seriamente afectados. No llegaron más suministros hasta el mediodía del día siguiente, a causa de la congestión en las estrechas vías. La infantería de la 52ª, el Lowland División se desplegó con la 75ª División a su derecha y la División montada de caballería a su izquierda. La División montada de caballería, avanzando hacia Baitur-el-Foka y Bire en la carretera de Nables, a 10 millas, 16 kilómetros, al norte de Jerusalén, debía converger con la infantería de la 75ª División en Bire y cortar la carretera de Nables a Jerusalén. Aunque la resistencia en Saris parecía debilitarse, a las 11 horas el progreso siguió siendo lento. 4042 Saris sería eventualmente conquistada en la tarde del 21 de noviembre. Operando en las colinas, al norte de las divisiones de infantería, la división montada de caballería siguió luchando para avanzar. Se movió a través de las zonas más difíciles e inhóspitas de los montes de Judea hacia Baitur-el-Tata en una columna de fila india de casi 6 millas, en 9,7 kilómetros, de largo. 43 a las 11 de la mañana y 30 del 21 de noviembre, el regimiento líder de caballería de Dorset descendió de los montes en los que se localiza Baitur-al-Fauka, y encontró unidades otomanas que defendían el borde occidental de Zeytun-Ri por encima de ellos. En esta cordillera, al oeste de Bire, se mantenían 3.000 tropas otomanas, en la totalidad de la tercera división otomana de caballería y la mitad de la 24ª división, con varias baterías de artillería. Aunque la desmontada caballería fue capaz de tomar brevemente la cresta, pronto fue obligada a abandonarla. Las fuertes lluvias y el tiempo frío fueron una dura prueba, tanto para hombres como animales, mientras se hicieron varios intentos infructuosos para forzar su camino hasta las empinadas laderas rocosas de la cordillera. Pero a principios de la tarde llegaron desde el norte más refuerzos otomanos, contraatacando con fuerza. Obligaron a la división montada de caballería a regresar al profundo barranco, al lado oeste de la ladera. Esa noche, la caballería Berkshire avanzó contra las unidades otomanas en medio de la lluvia torrencial, con sus caballos en el fondo del valle. La situación se tornó seria y se dieron órdenes a las 3 brigadas de separarse y retirarse a Baitur-el-Foka, acción que se llevó a cabo exitosamente al anochecer. No hubo apoyo aéreo, posiblemente por el mal clima, hasta que el Escuadrón N-Grados 1 del Cuerpo Aéreo Australiano lanzó bombardeos aéreos sobre Bire los días 22 y 24 de noviembre. 21-24 de noviembre, Batalla de Nevis Sambuil. La batalla de Nevis Sambuil ha sido identificada de manera oficial por los británicos como iniciada el 17 de noviembre y finalizada el 24 de noviembre de 1917. Sin embargo, hasta el 21 de noviembre la infantería de la 75ª División todavía continuaba su avance hacia Bire. En ese día, ya que la división de infantería volvió al noreste cruzando a través del frente de la 52ª, el Lowland División, su progreso fue bloqueado en Bigdu por las fuerzas otomanas atrincheradas en las alturas de Nevis Sambuil, dominando Jerusalén y sus defensas. Esta colina, el lugar tradicional de la tumba del profeta Samuel, fue tomada avanzada la noche por la 234ª Brigada de la 75ª División, después de intensos combates. La 52ª, el Lowland División había tomado la línea más difícil, mientras que la 75ª División se dirigió a los accesos ubicados al suroeste. Varios contraataques de las fuerzas otomanas durante los días siguientes fracasaron. En combate cuerpo a cuerpo,
los soldados otomanos contraatacaron con fuerza, llegando a las puertas de la mezquita antes de que tropas nepalíes los obligaran a retirarse. El séptimo ejército de Fevzi Pasha había llevado a 2 divisiones de infantería de Allenby a un punto muerto. En los ataques sufridos por las 3 divisiones británicas por parte de las 3 divisiones otomanas, los primeros sufrieron más de 2000 víctimas. No existen estimaciones de las pérdidas otomanas. Un mapa esquemático que muestra las posiciones de los ejércitos el 28 de noviembre, véase más abajo el mapa de las operaciones otomanas, a las 6 horas del 28 de noviembre de 1917, indica que el área sobre Nevi Sambuí seguía cerca del terreno disputado por la 60ª, el London, División Británica y la 53ª División Otomana, y el enlace a la carretera de vital importancia de Jerusalén a Nablus todavía seguía en manos otomanas. El 24 de noviembre, Allenby ordenó la retirada de las 3 divisiones de la EF pertenecientes al 21 Cuerpo y el Cuerpo Montado del Desierto. Con el fin de movilizar esas grandes formaciones, una pausa era inevitable, por lo que el ataque se interrumpió, pero von Falkenhayn y el ejército otomano se dieron cuenta del cese temporal de las hostilidades. 24 de noviembre, primer ataque a través del Nar el Auja. El avance de 2 divisiones de infantería y una de caballería en los montes de Judea hacia Jerusalén fue suspendido en el área de Nevi Sambuí el 24 de noviembre. Ese mismo día, la infantería de 54ª East Anglian División y la división montada Anzac comenzó su ataque a través del Nar el Auja sobre la costa mediterránea, al norte de Jaffa. La única brigada montada disponible era la Brigada Montada de Rifles de Nueva Zelanda, que había estado en servicio de guarnición en la ciudad ocupada de Jaffa desde el 16 de noviembre. La orilla norte del río era defendida por la 3ª y 7ª divisiones del 8º Ejército Otomano. La Brigada Montada de Rifles de Nueva Zelanda avanzó a través del río y estableció 2 cabezas de puente, la primera a través del puente en la carretera principal cerca de Kirbet Adra, también denominado Kurbet Adra, y la segunda en Sheikh Muanis, cerca de la desembocadura del río. Estas operaciones tuvieron 2 objetivos: para ganar territorio y desalentar al 8º ejército otomano de enviar tropas a los montes de Judea para reforzar el 7º ejército. Después de las acciones exitosas de la Brigada Montada de Rifles de Nueva Zelanda, 2 batallones de infantería de la 54ª East Anglian División mantuvieron las 2 cabezas de puente en la orilla norte, hasta que fueron atacados por fuerzas abrumadoras el 25 de noviembre de 1058. Las 3ª y 7ª divisiones del 8º ejército otomano habían empujado en las cabezas de puente y restaurado la situación táctica. Profundo y con aguas turbulentas, el río el Auja no se podía cruzar, excepto en los lugares conocidos y bien establecidos, por lo que a las 1 horas del 24 de noviembre el regimiento montado de rifles de Canterbury cruzó el vado en la playa. Se trasladaron a galope y rápidamente se apoderaron de las colinas que dominaban el vado, capturando la aldea de Sheikh Muanis, que dio su nombre al vado, pero la guarnición de caballería otomana escapó. El regimiento montado de rifles de Wellington se unió al de Canterbury y juntos avanzaron hacia el este a Kurbet Adra, que dominaba el puente sobre la carretera principal. Capturaron 29 prisioneros, una ametralladora y un cañón británico Lewis. 2 regimientos de infantería del regimiento de Essex, la 161ª Essex Brigada y la 54ª East Anglian División, cruzaron el puente Adra y ocuparon el pueblo. 60 el 4º y 11º escuadrones del regimiento montado de rifles de Auckland junto al 2º escuadrón del regimiento montado de rifles de Wellington se posicionaron en el puente y el pueblo de Sheikh Muanis, delante de los puestos de infantería. El 1er escuadrón del regimiento montado de rifles de Canterbury estableció un puesto en la playa, cada uno de estos escuadrones tenían 2 ametralladoras para reforzarlos. A las 2 de la madrugada y 45 del 25 de noviembre, una patrulla de caballería otomana ubicada cerca a Kurbet Adra fue perseguida por tropas del 3er escuadrón del regimiento montado de rifles de Auckland. Al cabo de 1 hora, las 3ª y 7ª divisiones otomanas lanzaron un fuerte ataque al escuadrón, que se retiró a una línea preestablecida. Solo 30 minutos después fue obligado a retroceder. 6062 aproximadamente a las 8 horas, unidades de infantería de la 54ª East Anglian División en Kurbet Adra se retiraron al otro lado del río. Fue una operación muy difícil, ya que el puente estaba siendo arrasado por el fuego enemigo.
bombardeado continuamente por la artillería. Algunos hombres lograron cruzar el puente, otros cruzaron a nado el río y varios se ahogaron. Una vez que la infantería logró cruzada, el tercer escuadrón y el regimiento montado de rifles de Auckland los siguieron a través del puente. El 11º North Auckland Escuadrón, el regimiento montado de rifles de Auckland, cubrió la retirada con 2 cañones Vickers a un gran costo, sin dejar de mantener el puente hasta las 11 horas, cuando se retiraron. Mientras que la lucha por el puente estaba ocurriendo, el 2º Escuadrón del regimiento montado de rifles de Wellington en Seikmoannis mantuvo a raya, sin ningún apoyo de la artillería, un ataque feroz realizado por unos 2000 soldados otomanos, que fueron cubiertos por fuego de artillería precisa. A medida que sus caballos habían sido enviados de vuelta por el río hasta el vado en la playa, los escuadrones de la Brigada Montada de Rifles de Nueva Zelanda se trasladaron para reforzar la posición de Courbettadra, pero llegaron justo cuando la retirada se llevaba a cabo. Ellos tomaron una posición en la orilla sur, cerca del puente. Fue solo después de que la aldea de Courbettadra y los puestos de brigada fueron evacuados cuando la batería Somerset fue capaz de entrar en acción, asistida por cañones de la 161ª Essex Brigada. Este apoyo no llegó a tiempo, y la infantería en Seikmoannis, ubicada cerca del vado, también recibió la orden de retirarse. Fueron apoyados por la batería Somerset, que continuó disparando desde una posición sur de 1400 yardas e 1,3 kilómetros, en el lado sur del río, hasta después del ejército otomano había vuelto a ocupar la aldea. 2 compañías del 10º Escuadrón se retiraron lentamente hacia el vado en la playa, cerca de Seikmoannis, con el 2º Escuadrón y la infantería cruzando el río por medio de embarcaciones, hacia el depósito de suministros en un molino. Entonces, el ataque otomano se concentró en el regimiento montado de rifles de Canterbury. El primer escuadrón mantuvo a raya al enemigo hasta que el regimiento y las tropas procedentes de Seikmoannis cruzaron el río, cuando el primer escuadrón retrocedió, bajo el fuego de cobertura de las ametralladoras. Las bajas de la Brigada Montada de Rifles de Nueva Zelanda durante esta operación fueron 11 muertos, 45 heridos y 3 desaparecidos. Desde 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre, la Brigada Montada de Rifles de Nueva Zelanda permaneció en apoyo de la 54ª East Anglian División, que continuó manteniendo la línea avanzada. A principios de diciembre, la brigada se retiró a un campamento de descanso cerca de Seroune, a pocos kilómetros al norte de Jaffa hasta el 5 de enero, cuando releva a la Brigada Imperial de Cuerpos a Camello en las estribaciones de los montes de Judea. Al mismo tiempo, el comandante del 8º Ejército Otomano Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein fue relevado de sus funciones. Había estado en el Sinaí, Palestina desde el 27 de septiembre de 1914, conduciendo 2 ejércitos y un grupo de asalto a través de la península del Sinaí para atacar sin éxito al Imperio Británico en el Canal de Suez en enero de 1915, en Romani, en agosto de 1916, y en la exitosa incursión en Katia, en abril de ese año. Posteriormente comandó a los defensores de Magdaba, en diciembre de 1916, en Rafah, en enero de 1917, en Gaza y Beerseba en marzo, abril y octubre de 1917, y durante los combates en la retaguardia, en la llanura marítima de Jaffa, en noviembre de 1917. Fue sustituido por el general de brigada Jebad Pasha, 68 al conocer la noticia. Allenby escribió a su esposa el 28 de noviembre de 1917, «Me imagino que ahora hay muy poca simpatía entre los turcos y los boches alemanes,